Carlos, Javi y todos los hermanos que desde esta mañana están conectados con Nueva Vida y que ha sido palabra tras palabra tras palabra. Escucha a Edwin, espectacular, una palabra poderosa, pesada, como decimos nosotros, contra la esquina. Yo venía en el carro, estaba con mi esposa Zaire y decía, ya lo tienes en la esquina, sigue ahí dándole, no lo suelte, como si fuera algo del boxeo. Yo quiero compartir con ustedes un texto que está en el Evangelio según Lucas, el verso 38 al verso 43. Y es un mensaje que yo usualmente traigo para esta época de la Semana Mayor, la Semana Santa. Quizás tú no sabes por qué se llama Semana Mayor, y déjame decirte que los cristianos primitivos, compuestos por judíos que creyeron en Jesús como su Mesías y gentiles que creyeron en Jesús como su Salvador, te hablo del siglo I, celebraban los domingos un servicio en memoria de la resurrección de Cristo y compartían la Pascua, compartían la mesa, la cena del Señor en memoria de su regreso. Desde el siglo I hay evidencia de eso. Y eventualmente, un tiempito después, ya siglo II, principio del siglo II más o menos, final del siglo I, ellos guardaban una semana al año que la llamaban la Semana de la Pasión, donde había ayuno para conmemorar la Semana de la Pasión y Muerte de Jesús y culminar con el domingo de esa semana, que era el domingo de Resurrección. Después hubo unas luchas campales porque los calendarios no cuadraban. Yo no sé si usted sabe que el calendario de esa época había cierto número de años que se añadía un mes completo para poder cuadrar las deficiencias de los 6 días que se restaban. Un calendario de 12 meses, de 30 días cada mes, en donde entonces faltaban 6 días para completar en años bisiestos y 5 días en años regulares, y entonces cada cierto tiempo añadían un mes. Al añadir un mes se alteraban todos los días. Es un asunto que quizás evaluaremos después en preguntas a Magdiel con calma. Lo que quiero decirte es que esto se celebra desde hace mucho tiempo, y esta Semana Mayor, nosotros que la tenemos ahora por buena costumbre, por buena tradición, para sacar un espacio y conmemorar todos los eventos que pasó Jesucristo en la parte final de su ministerio, en el cumplimiento de su misión en esta tierra. Porque Cristo no vino a morir a la cruz porque Pilato quiso, ni porque hubo una confabulación en el Gran Sanedrín para acabar con él, ni porque había gente en la época de él que querían matarlo. O sea, Cristo vino a morir en la cruz porque ese es el plan de Dios para establecer un hito histórico en la humanidad de cuán grande es el amor de Dios, que estuvo dispuesto a entregarse a sí mismo en su encarnación para que todo aquel que crea en él no se pierda y tenga una gran vida eterna. O sea, si en algún momento tú tienes alguna duda de lo que es un amor, yo estoy seguro que alguna vez te has tenido un regalo valioso, una postal a la que tú haces referencia, un detalle bien significativo, una memoria de un viaje, y dice, fulano y yo nos amamos tanto, todavía me acuerdo aquel viaje que hicimos. Pues Dios quiere que te acuerdes de él y de su amor cuando pienses en la cruz del Calvario como símbolo no de vergüenza, sino de victoria. Algunos detalles adicionales que me gustaría decirte antes de entrar en este diálogo con estos ladrones es que Hollywood nos ha traído unos elementos que no están en la Biblia y que a veces hay que estarlos corrigiendo, pero nunca está de más. Jesús no lo crucifican arriba en una montaña, porque la Biblia lo que plantea es que en una región, en un lugar llamado La Calavera, donde hay un mogote tipo Puerto Rico que tiene ojos, boca, nariz, y que parece que la situación petroglífica del mogote forma como una calavera. Pero no lo pueden crucificar en el monte porque no hace sentido el título que le ponen en la cruz. Ese mogote está cerca del camino que llega a una de las 8 puertas de Jerusalén, llamada la Puerta de Damasco. Llamada así porque está hacia el norte de Jerusalén, donde está la capital de Siria, que es Damasco. Pero esa puerta, lo importante que tiene es que a espaldas de la puerta está la fortaleza Antonia, donde está la fortaleza de Poncio Pilato, enseñando a Jesús en el mercado grande de Jerusalén, que es en esa puerta. O sea, ahí están todas las personas que vienen del norte, del sur y del este. Se combinan allí con el mercado para sus trueques, sus intercambios, y allí es que Pilato sale y dice, he aquí el hombre, ¿qué quieren que ustedes hagan con él? Pues crucifícalo. O sea, que tenemos en agenda
que la mayoría de la gente que gritó crucifícalo son personas mercaderes que no conocían la trayectoria de Jesús y que por lo tanto le están estorbando el día de mercado antes de la Pascua. Y tienen que acelerar la cosa porque se le van a caer los productos. Mira, ¿qué hacemos? Acá, crucifícalo, olvídate de eso. Vamos aquí a venderle, a negociar. Dando a entender que la gente tiene un grave menosprecio por la vida cuando se trata de que tienen que defender sus intereses personales y sus bienes materiales. Todavía eso está en vigencia. Todavía hoy hay gente que ha estado negociando su situación personal y dejando a Dios a un lado. Todavía hay gente que piensa que lo más importante es proteger la casa en vez del hogar. Todavía hay gente que piensa que es más importante proteger su trabajo que su familia, proteger sus intereses que los asuntos del reino. Todavía hay gente que ora pidiendo cosas que se van a perder en vez de pedir aquellas cosas que son permanentes y duraderas. Todavía vemos muchos de nosotros que no entendemos que lo más grande que hay en la vida es tener una relación estrecha con Dios sobre todas las cosas, porque todo va a pasar, pero esa relación va a durar para siempre. Entonces, en este proceso, crucifícalo, crucifícalo, y a Cristo lo agarran allí y lo sacan de allí. Por la puerta de Damasco, lo llevan a este lugar de la calavera que está a una distancia corta, digamos que unos 10 minutos aproximadamente de la puerta, y lo ponen en el camino para que todos los extranjeros y los que están en el mercado, que es el momento donde hay más cantidad de gente en Jerusalén, pasen por allí y miren a Cristo, no con el pañito tapándole las intimidades, porque lo crucifican desnudo para su vergüenza y su deshonra, y puedan leer el cartelón que dice Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. ¿Para qué? Para que la gente vea lo que Roma es capaz de hacer con alguien que quiere usurpar el poder y atentar contra el imperio. Y dice, pero es que Cristo no hizo eso. Cristo no hizo eso para nosotros, pero el imperio romano lo interpretó de esa manera y por eso es que lo crucifica, porque para ellos es un rebelde, al punto que Cristo está sustituyendo la cruz de uno de los grandes individuos dentro del movimiento de izquierda de Jerusalén llamado los celotes. Estando allí, ¿qué es lo que queda de Jesús? Porque el crucificado no es que te agarré y te crucifiqué. No, es que te agarré, te di golpe para humillarte y para que los que te sigan arranquen y se vayan. Te arresto, te meto en un calabozo y te aíslo para molerte emocionalmente y para que sepas que estás solo y repienses la supuesta misión esa que tú tienes. Te saco, te llevo frente a la gente, te meto 39 azotes por 2, 78, porque son un guardia a la izquierda y uno a la derecha, azotándolos los dos a la vez con 5 puntas cada fuete para sacarte toda la espalda, las piernas. Esto quien mejor lo expresa es Mel Gibson en su película La Pasión, y así es como es la cosa. No quiero que te mueras ahí porque tú tienes que llegar a la cruz. Te tiro agua con sal para que se te sequen las heridas. ¿Ah? Te privo de agua, te privo de comida, te privo de compañía. Entonces vengo y te suelto a los guardias que te van a llevar hasta el Calvario. Guardias que están allí hartos de odio porque esta es una de las provincias más descalabradas que hay y de las mayores de revueltas que existen. O sea, yo estoy aquí mientras hay otros soldados romanos comiendo uva y bebiendo vino en Roma, pasándola bien. Y yo estoy aquí por culpa de gente como este rebelde, que viene, pues vamos a darle una cálida recepción. Y ahí se monta un juego que se llama The Fool Who Wants to Be King, que se descubrió recientemente por las inscripciones que hay en el suelo de los juegos que jugaban los romanos con los reos que iban a morir. Entre esos juegos está este, que significa, tú quieres ser César, tú quieres ser más grande, no te preocupes, vamos a hacerte aquí la recepción. Entonces lo desnudan, le ponen el manto de un centurión. Así que esta idea de que el manto de Cristo era un manto de gente rica y por eso los soldados estaban jugando suerte, no, el manto de Cristo hace rato lo desbarataron. El manto que Cristo lleva hasta la cruz, el manto de un centurión, que se lo ponen en este juego para ponerle una vara como si fuera un cetro, y ahí es que le encajan la corona de espinas para empezar a golpearlo y decirle: salve César, salve al nuevo rey, salve al que viene, porque es asunto de humillarlo y destruirlo, mental, psicológica, emocional y físicamente. A todo esto todavía Cristo no ha llegado a la cruz.
Ahora lo sacan, le montan el transverso en la espalda, va caminando por la vía dolorosa, llega hasta la cruz, lo ayuda Simón de Cirene, lo tiran al suelo, le espetan los clavos en las manos y en los pies. Y estando allá arriba, uno de los ladrones le dice: si tú eres el Cristo, bájate y bájanos. Yo tengo que confesarte que cuando yo empecé a predicar hace algún tiempo, yo cogía a este ladrón y le daba contra el piso. Mira, muchacho, yo lo tenía puesto en el infierno. Yo, este tipo es un malcriado, rebelde, prepotente. ¿Qué clase de indiferencia? Cristo allí sufriendo y él viene y que le pregunta: bájate de ahí, bájame a mí también. Después que he cogido unos cuantos golpes en el camino, la visión cambió drásticamente. Y tú no tienes idea de cuántas veces yo me he visto en esa cruz, diciéndole a Cristo: si tú haces esto, yo me rindo a ti. Si tú haces esto, yo te doy todo lo que tengo. Si tú haces esto, yo predico todo el tiempo. Si tú haces esto, si tú haces aquello. Entramos en una negociación con Dios de trueque, de decirle a Dios: tú tienes que hacer esto para que yo pueda hacer lo otro. Mira, hermano, nadie obliga a Dios. A Dios no hay ni que obligarlo. Dios por amor se mueve. Dios se mueve con los humildes, con los contritos y humillados. Pero este ladrón está diciéndole esto a Cristo por una razón particular. No es porque sea un prepotente ni tampoco un orgulloso. Él es un teniente de Barrabás, porque en el tiempo de Cristo crucifican al líder y a sus dos colíderes, porque es la forma de Roma dejar sin cabeza un movimiento. En lo que el movimiento busca un líder, se divide, y ahí está el adagio romano de divide y vencerás. Así que este es un líder de Barrabás, que no es un robapollo. Ellos están ahí por una de estas 4 razones, según la ley romana. O mataron a un ciudadano romano, o secuestraron a un ciudadano romano, o atentaron contra los soldados romanos, o quemaron y destruyeron propiedad romana. Así que este tipo es un criminal, que sabe lo que es quitarle la vida a la gente. Y su líder, que era Barrabás, que se supone que está en la cruz del medio, ahora no está. Y cuando él mira, ve a Jesús y dice: oye, pero yo, el líder que yo seguía, el que me metió en esta causa, el tipo por el cual yo estaba matando gente para que Dios restableciera el reino davídico de Israel, no está aquí. Si estás tú ahí, tú tienes que ser igual o mejor que él. Fíjate cómo él le dice, no lo llama Jesús, él le dice: si tú eres el Cristo. Cristo es el título para Mesías. Si tú eres el Mesías que nosotros hemos interpretado que tú vienes, supone que tú no mueras en esa cruz. Así que, ¿qué? Bájate y bájanos. ¿Para qué? Para darle un golpe de estado a Israel, a Roma, y declarar el nuevo Israel davídico. ¿Tú sabes dónde Cristo vio eso y lo venció antes que sucediera? En el Getsemaní, cuando le dijo al Padre: pasa de mí esta copa, no como yo, sino como tú. ¿Cómo que como yo? Porque ver sufrir al pueblo podía mover a Cristo a que con su poder le diera un golpetazo de estado a Roma y traer el estado davídico y complacer la percepción de todo el mundo de que de verdad era el Mesías. Jesús lo venció a tiempo, y cuando este ladrón se lo dice, yo creo que Jesús lo mira. Y mira lo que Jesús le contesta: silencio. Cuando nuestras percepciones equivocadas quieren mover a Dios, Dios guarda silencio. Porque el silencio de Dios es provocarnos a nosotros a repensar lo que estamos diciendo. Es invitarnos a reconsiderar nuestras propuestas para evaluar el plan de Dios. Cristo no está allí por capricho, está allí porque hay un plan que está corriendo. Y Dios nunca abandona un plan para complacer a un ser humano con otro plan. Por mejor este plan sea, los planes de Dios superan los nuestros. Y Dios tiene planes para nosotros que son para bien, dice la palabra. O sea, que abandona tus planes, abandona tus percepciones y abrázate a un Cristo que lo que estés viendo no sea lo que tú quieras, que lo que tú estés abrazando no sea lo que tú esperas. No quiere decir que es malo.
quiere decir que estamos en un proceso y los procesos tienen inicios y finales. Y tú nunca vas a quedar igual al final que como empezaste al principio si asumes la actitud correcta dentro del proceso que te toca vivir. El Señor te está diciendo hoy que tú estás en un proceso y estás viendo a Cristo, pero que tú lo que quieres es que Cristo te haga caso a ti, porque el plan perfecto tuyo es que Él se baje para que te baje. Y el Señor te está diciendo, escucha mi silencio. Repiensa lo que estás diciendo. Reconsidera tu plan. Porque si Cristo está al lado tuyo, crucificado juntamente contigo, es porque hay un plan que está corriendo. Fíjate que no está lejos, está al lado tuyo en igualdad de condiciones. Y en este tipo de escenario, el otro ladrón, desde su cruz le dice al primero, oye, ni aún tú temes a Dios estando en la misma condición que Él. ¡Wow! Si tú supieras que yo siempre que predico de esto me acuerdo de los magos que fueron a ver a Jesús. Porque el texto dice que vieron al niño. Y entonces al verlo y ver a María, se postraron y le adoraron. Pero es un niño que está en un canasto de paja, es un niño que tiene unos pañalitos pobres. Estos tipos son ricos, poderosos. ¿Qué es lo que vieron a ellos que se postraron y adoraron? Vieron al rey en el niño. Porque es tratar de ver a Dios en la circunstancia. ¿Qué vio este ladrón en aquel crucificado, desfigurado, destruido, ensangrentado, diciendo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué vio este ladrón en aquel crucificado mientras recibe la injuria de los que están abajo diciéndole, ni a él mismo se puede salvar y quiere salvar a los demás? ¿Qué vio este crucificado en este otro señor del medio que le dice con tanto poder, dominando al imperio más poderoso de la época, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo? ¿Qué es lo que él vio? Él vio al Cristo en el crucificado. A veces pensamos que Dios está en un trono bien lejos, rodeado de rubíes, esmeraldas, diamantes, zafiros, que no nos oye, que no nos escucha y no nos damos cuenta que el Señor está al lado de nosotros. Para este ladrón si este ladrón hubiera podido escribir, hubiera escrito, siempre pensé que Dios estuviera lejos de mí, pero hoy mis ojos vieron que en la cruz de al lado estaba Dios crucificado juntamente conmigo. Dios está en tu vida hoy, al punto que si tú te tienes que dializar, Él va a ir a dializarse contigo. Si tienes que ir a darte quimioterapia y radioterapia, Él va a ir al tratamiento contigo. Si tienes que entrar en un proceso judicial, Él va a ir a la corte contigo. Si tienes que ir al hospital a hospitalizarte, Él se va a hospitalizar contigo. Ten la seguridad que Él va a estar en la camilla contigo. Si tienes que ir al campo santo a entregar un alma que tú amas mucho y a dejar un cuerpo en deceso, créeme, Él va a acompañarte en el estado de valle de sombra y de muerte. ¿Para qué queremos un Cristo rico si lo que necesitamos es un Cristo de presencia? ¿Para qué queremos un Cristo que parece el mago de la lámpara de Aladino, el genio de la lámpara de Aladino que viene a resolvernos todos los problemas con los deseos de nuestro corazón? Si yo lo que necesito es en mi tristeza un Cristo que me eche el brazo, un Cristo que me diga, aquí estoy contigo, un Cristo que me perdone, que me salve, que me sane, que me restaure, que me retribuya, que me restituya, que me reubique. Aleluya. ¿Para qué quieres un Cristo de promesa falsa? De un Cristo que te diga que no vas a tener problemas en la vida, si Él sabe que vas a tener problemas en la vida. ¿Para qué quieres un Cristo que te predique cosas que no son? De que vas a estar siempre en victoria y que siempre vas a ver bendiciones, cuando en momentos de la vida vas a ver desdichas, desgracias, infelicidad. Pero Él te está prometiendo algo grande que nadie te puede prometer: caminar contigo los peores momentos de tu vida, en solidaridad y empatía con tu dolor y con tu angustia.
Él siempre ha estado presente. Jesús nunca te ha abandonado. Este ladrón le está diciendo al otro, tú no temes a Dios estando en la misma condición que él. Como quien dice, oye, no te creas. Dios está aquí en esta cruz. ¿Dónde tú lo crees que está Dios? Lejos de ti. Está aquí en el medio entre nosotros. Témele. Teme a Dios. Teme a Dios porque Él está presente. Dios nunca ha silenciado su voz para tu vida. Dios nunca te ha dejado acompañar. Y este ladrón vuelve a la carga y le dice otra vez al otro, mira, te voy a decir algo, nosotros estamos aquí por lo que hemos hecho. Pero ningún mal hizo. Válgame Dios. Si el primer comentario fue un doble por encima de la segunda, este es un triple contra la verja. Porque está diciendo, yo soy responsable de lo que yo he hecho. Pero Dios es inocente de lo que a mí me toca. Y hay veces en esta vida que yo escucho gente echándole las culpas a Dios. No, porque si Dios hubiera querido evitar esto, no, porque si Dios esto otro, no, porque si hubiera metido la mano. ¿Tú crees que Dios no ha pensado en eso antes que tú? ¿De verdad tú piensas que Dios no ha pensado en cuántas cosas puede hacer en lo que tú estás haciendo y pasando? Lo que quiere decir es que lo que estés pasando dentro de la circunstancia es lo mejor que te puede pasar, porque otras cosas pudieran haberte grabado la situación peor todavía. Dios siempre piensa en ti. Entonces estamos en estos famosos conceptos americanos del if. No, si yo hubiera hecho esto, no, si me hubiera casado con esta persona, no, si hubiera decidido esto otro, no, si hubiera estudiado esto otro. Óyeme, eso ahora mismo eso es falacia, porque ya eso todo pasó. Ya tú no puedes ir a tu pasado y cambiar las cosas de tu pasado para que tu presente sea otro. Ya todo pasó. Y además te voy a decir algo. Y esta parte quizás es bien dura para algunas personas, pero yo espero que lo entiendas. Por lo menos como yo también lo he entendido. Todos los cantazos que este ladrón dio, todos los traspiés, todas las malas decisiones, todos los actos pecaminosos y delictivos que este hombre hizo, que lo llevaron a esa cruz, le sirvieron de algo. Lo han puesto al lado de Cristo. Todo lo que tú hayas vivido, ni te lamentes más, ni te condenes más, ni te culpes más, ¿sabes? Dale gracias a Dios porque todo lo que tú has vivido te ha traído hasta aquí. Y si te trajo hasta aquí, al lado de Cristo, gloria a Dios por lo que viviste. Porque no hay nada mejor que de los cantazos, accidentes, golpes, malas decisiones, al final cuando caigas rendido, lo que vean tus ojos sea a Cristo al lado tuyo. Por eso este hombre abrió los ojos y dijo, yo estoy aquí, mis hechos me han traído hasta aquí, ningún mal ha hecho y está aquí con nosotros. Pero yo le añadiría, pero qué glorioso saber que después de una vida fastidiada, infeliz y desdichada, voy a morir al lado del dador de la vida. Porque es que no se trata de esta vida, hermano, se trata de la otra. Así que no importa lo que hayas vivido, aquí, si en el proceso que estás viviendo, logras alcanzar la vida eterna. Y este hombre que cautiva mi admiración termina su trilogía de frases diciéndole a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tú piensas que tú no estás en la mente de Dios. Dios se acuerda de ti todos los días. Todas las mañanas su misericordia es nueva. Todas las mañanas Dios te limpia el resumen. Todos los días es día de salvación. Porque no se acumulan los días para que Dios me salve. La salvación es lo que tú tienes aquí y ahora, hoy. Este hombre ha usado una palabra que en griego tiene poder. Porque a veces nosotros decimos, recuérdate, y eso lo que hace es evocar un recuerdo de algo que está en nuestra memoria. Pero él ha dicho, acuérdate, que viene de la base del acuerdo. Y hay dos tipos de acuerdo en griego. El suntekes
y el diateques. El diateques es el acuerdo entre dos partes, donde los dos tienen que convenir en qué van a hacer para que se cumpla el convenio, y que cualquiera de los dos incumple, el convenio queda sin efecto. Pero el diateques es un tipo de acuerdo raro, donde una parte va a cumplir aunque el otro no cumpla. Y él le está diciendo al Señor, acuérdate, yo no cumplí, pero si tú vas a cumplir lo que has prometido, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y yo siempre creo que este hombre escuchó de Cristo, porque ese concepto del reino, yo creo que en alguna pasada de los celotes, él tiene que haber escuchado a Jesús decir, el reino de los cielos entre vosotros está, el reino de los cielos está aquí para ustedes, el reino de los cielos ha venido y se ha manifestado, el reino de los cielos, el reino de los cielos. Si algo querían los celotes eran defender los pobres, y Cristo está diciendo que el reino de los cielos ha venido a recoger los pobres. ¿Tú sabes lo que es escuchar a un hombre hablar de un reino nuevo, de una gloriosa esperanza de vida, y que de momento tú lo tengas al lado? En la cruz al lado. ¿Qué es lo que le vas a decir? Bájate, no te bajes, yo no quiero más de lo mismo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué dice Cristo? Ni le preguntó el nombre, ni quiénes eran sus papás, ni de qué barriada venía, ni si guardaba el sábado, ni si guardaba la ley, ni si era judío. No le dijo, bájate y afeítate porque esto tú estás demasiado de horrible para ir al reino de los cielos. No le dijo, mira, primero vamos a recoger los que están ya santificados y después si hay espacio yo te aseguro. Hermano, Cristo no tiene los requisitos que pone muchas veces la iglesia. Cristo no tiene los requisitos que muchas veces la religión y la doctrina quieren imponernos. Jesús fue en blanco y negro sin preguntarle ni el nombre. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y por encima de todas las teologías que podamos estar hablando, si tocó a Cristo, si tocó a Magdalena, si no la tocó, si tocó a Tomás, si no la tocó a Tomás, mira, hoy, porque Cristo quiso darle paz. Termino diciéndote esto. Tú sabes la paz que este hombre consiguió en esa cruz. Wow. Hoy voy para el paraíso. Esa es la paz que queremos ofrecerte desde Nueva Vida. Que mires la cruz como un símbolo de victoria, que te abraces a ella. Y te pido que intentes hoy reconciliarte con el Señor, volver al reino, a la casa del Padre, para que Cristo con su sangre poderosa te limpie de todo pecado, te restaure y te ponga en el reino. Que Dios te bendiga en esta hora. Abrimos las líneas en esta hora. Si tú sientes que el Espíritu Santo está bregando contigo y hablando contigo en esta mañanita después de esta hermosa predicación, comunícate con nosotros 787-993-9700. No te oculto que el propósito de Nueva Vida es precisamente echar la red, hacerte un llamado. Yo creo que si nosotros estamos en el aire por la gracia y la misericordia de Dios, es para seguir haciendo el trabajo de añadir a la iglesia los que han de ser salvos. Y eso es un trabajo que Dios está haciendo en ti y contigo. Te descarriaste, lo dejaste, perdiste el camino, pasaste por problemas, no importa lo que haya sido, esta mañanita Dios te ruega por medio de nosotros, reconcíliate con Él. 787-993-9700. Si lo quieres hacer vía Facebook, pues aquí estamos leyendo todos los comments que la gente está escribiendo. ¿Verdad? No tienes un teléfono a la mano y simplemente nos estás viendo a través de Facebook, lo puedes poner y en breve nosotros vamos a estar haciendo una oración final para orar por tu conversión, por tu reconciliación. La gente está siendo bendecida, tenemos cantidad de gente pegadita acá, Magdiel. Qué bendición. El cuadro siempre se nos llena, 993-9700. La prioridad esta mañana para nosotros, todos aquellos que entregan su vida a Cristo por primera vez, todos aquellos que se reconcilian en esta hora del mediodía. Vamos con nuestro público que está en línea telefónica, el cuadro lleno. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Dios te bendiga a todos. Gracias por esa palabra, Matiel, preciosa. Gloria a Dios. Y yo lo que le quiero decir es que ustedes están poniendo todos los días a las 12 esa hermosa palabra, bella y preciosa. Y yo que estoy en comunión con mis hijos desde la distancia, lo que hago es que recopilo todo eso que ustedes hablan y les llevo también un mensaje a ellos. Amén.
Y eso para mí es glorificante. Gracias por todo lo que está Amén, haciendo, amén. por Dios te todo. bendiga mucho y sigue llevando palabras Amén. de fe y esperanza a tus hijos. Amén. Gracias, amén. Qué bueno. Dios los bendiga. Seguimos con más en esta hora. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios les bendiga. La hermana Soledad que está llamando. Esa palabra me tocó tanto. Gloria a Dios. Oh, y estoy leyendo el libro de María que dice Jesús en el siglo XXI. Es un libro hermoso. Se lo recomiendo a cualquier hermano porque es bello. Qué Que bueno. lo quieren por un hijo mío. Amén. Que Lo está ponemos en apartado de los oración. caminos del Señor. Que el Señor te abrace en este momento, amada. Y que recoja, Amén, que hermano. recoja tus Dios lágrimas. le bendiga y adelante. Aleluya. No estás sola, el Señor está contigo. Así Amén. es. Vamos a más en esta hora. Buenas tardes. Adelante. Baja el volumen de tu radio para que no nos haga ese ruidito, ese feedback. Ajá. ¿Ahora está bien? Sí. Está mejor. Ajá. Mira, estoy llamando para felicitar a Matiel primero por ese mensaje tan hermoso que te has puesto en él. Eso es bueno. Y quería preguntarle si ese mensaje lo van a grabar para venderlo. No, está gratuito en Facebook, totalmente gratuito en Facebook. Así que va a la página de Facebook de Nueva Vida y ahí ahí lo está. consigue y lo comparte. Amén. Gracias. Ah, pues pido la oración también por mis hijos y por mí. Amén. Claro que sí. Magdiel, Cuenta con desde el eso. lunes la petición principal ha sido Avi, Los hijos. los hijos. Lo he escuchado día tras día, día tras día. Los hijos. Me Mucha- encanta la mucha palabra abuelita. de Malaquías, Sí. Él tornará el corazón de los padres hacia los hijos. Amén. ¿Verdad? Y ahí tienes el corazón desbordado de los padres, queriendo que sus hijos vengan a los pies del Señor. Vamos a más. Buenas tardes por acá. Hola. Buenas tardes. Adelante. Sí, reconciliación. Reconciliación. Dios te Esta bendiga. mañanita. El abrazo del Señor contigo. ¿Quieres decir tu Gracias. nombre? El mío, Waleska Torres Humán. Yo te lo pregunto porque ese es el nombre más lindo en el planeta. El tuyo. Gracias. Dios te bendiga, Waleska. Estaremos orando por ti. Claro que Y sí. el Señor está contigo en este momento. Recibe su abrazo protector. Bienvenida a la casa del Padre. Exacto. Vamos a más en esta hora. Buenas tardes. Buenos días o buenas tardes, porque ya ha sido un bálsamo para mí esas palabras en el día de hoy. Maestría, Dios lo bendiga. Amén. Y bendiciones para todos ustedes. Amén. Quiero la oración para un sobrino que tengo en Florida, porque estaba trabajando en Arizona. Ujú. Llegó a Florida, pero no sabemos de él y estamos investigando a ver dónde él puede estar. Pero oración para poder, a ver cómo lo conseguimos. Amén. Claro que sí. Ok. Lo vamos a conseguir. Ujú. Dios sabe dónde Él está. Amén. Así que oramos para que aparezca rapidito. Vamos a más en esta hora. Seguimos con nuestro público 787-993-9700. Buenas tardes por acá. Sí, muy buenas tardes, Dios bendiga al pueblo de Dios, bendiga a Matías, Dios bendiga a Juan Carlos y a todos mis hermanos allá. Amén. De verdad que estoy súper agradecido por esta palabra, ¿verdad? Y por este espacio que siempre, y este tiempo que siempre tienes para tu pueblo. De verdad que realmente esto es a lo que Dios nos ha llamado, esta es la gran Así es. comisión. Y de verdad que de verdad, sin palabras, y me quito el sombrero entre todos ustedes, ¿verdad? Que en medio de toda esta pandemia y todo este asunto han sacado de su tiempo para también impartirle Eso al es. pueblo de Dios también un poco de paz y esperanza. Dios los bendiga, los que el Señor de todos y cada uno de ustedes, y que haya nueva vida para nada. Claro que sí. Gracias, papá. Gracias por tu apoyo, hermano. Te bendigo. Tenemos el cuadro telefónico lleno en esta hora. Buenos Buenas días, tardes. Nueva Vida. Buenos días. Estamos contigo. Buenas tardes. Amén. Estás en el aire. Estoy en el aire. Muchas gracias por lo que están haciendo. Mi nombre es Ángel Cartagena de Bajanquitas. Estoy escuchando el programa, muy valioso, de verdad. Me llevó al corazón esas palabras, de verdad, de corazón. Mi hija me regaló el libro del pastor y lo leo, y de verdad que
Que el Señor los bendiga siempre por lo que están haciendo, por esta aportación que están haciendo a la sociedad. Y yo creo que esas palabras son las que Cristo quiere que llevemos a través del mundo. Esas son las palabras que si Cristo viene ahora mismo, esas son las palabras que Cristo predicaría. Así que un abrazo bien grande, lo felicito y adelante siempre. Amén, varón, gracias por tu llamada y adelante en Cristo. Bueno, don Aurio Matos Chaparro, el fundador de esta emisora, nos está viendo a través del Facebook. Magdiel te está viendo. Aurio, un abrazo. El responsable de que Nueva Vida está en el aire. El patriarca. El patriarca, tiene 82 años, es tecnológico y está viendo. Gloria a Dios, un abrazo fuerte para mí, un honor, de verdad que sí. Vamos a más. Don Aurio, buenas tardes por acá. Hola. Sí, buenas tardes, Dios le bendiga. Amén, saludos. Buenas. Sí, estamos contigo, mi amor, estás en el aire. Mira, quiero pedir oraciones por mis hijos, por protección de mis hijos. Amén. Yo estoy sola. Tengo mis 2 hijos, pero están separados, cada quien en su lugar. Y estoy aquí pasando mi cuarentena sola. Y solo me ha agarrado del Señor Dios Todopoderoso, que me ha dado la fuerza para poder salir hacia adelante y salir victorioso de todo esto. Y Amén. que el Dios Todopoderoso tienda la mano de misericordia sobre el mundo entero, sobre las enfermeras, sobre los doctores y para que ponga sabiduría a los científicos para que sean ellos, Señor, a través del Señor le den la sabiduría para que esto termine ya en el nombre de Jesús. Y no estás sola, estás con él. No estoy sola, estoy aquí de paso el día adorando, Estás con él. alabando, Amén. estudiando las Biblias. Y Dios me ha dado esa fortaleza y no me he sentido sola en ningún momento. Eso Dios me ha es. dado paz. Eso es. Qué bueno. Te bendecimos en el nombre del Señor. Gracias por llamarnos. El cuadro no para, sigue encendido. 787-993-9700 por acá. Buenas tardes. Buenas tardes, mi hermano. Qué maravillosas palabras las que han dicho. A la verdad que nuestro padre está, como decimos por acá, pasado. Como decimos, de verdad que sí. Morir en una cruz por nosotros, no sé, eso no lo hace nadie. Eso es así. Nadie. Yo tengo nietos y bisnietos y mis hijos y le pido oración por ellos. Claro que sí. Vivo sola, pero no sola porque estoy con Dios. Amén, eso es así. Gracias por tu llamadita y por estar pegadita a Nueva Vida en esta hora. Oramos por tus nietos y por tus hijos. Así es. Qué bueno. El pueblo está siendo bendecido, Magdiel. Gloria a Dios por eso. Sensibles Gloria a la Dios. palabra del Señor. Que Agradecidos de en esta hora estar recibiendo, ¿verdad?, esta predicación. Yo sé que el virus a todos nos tiene un poquito preocupados, pero no tenemos el miedo de dejar de hacer el trabajo que Dios nos mandó a hacer. Así que habemos un grupo grande. Yo agradezco a todos los que han aceptado la invitación y a los que la están aceptando para seguir la semana que viene. Así es. Porque entendemos de que independientemente de que obedezcamos y estemos en la casa, no podemos dejar de predicar la palabra del Señor y hacer el trabajo que Él nos mandó a hacer. Mientras se pueda, se proclama. Hasta las últimas consecuencias. Así es, y eso es lo que estamos haciendo. Tenemos un par de minutitos más para hacer la oración final. ¿Quién más nos sigue llamando en esta hora? Buenas tardes por acá. Adelante, estás en el aire. Gracias, mi amor. Mira, qué clase de palabras las de hoy, de verdad. Eso fue un honrón y la bola todavía no se ha encontrado a ese nivel. Es Gracias, impresionante cómo Dios ha trabajado con cada uno de nosotros, ¿verdad? Con nuestras vidas. Sí, En mi caso personal, pues, yo vivo con asmáticos crónicos, así que la que salgo a la calle a buscar lo que te tenga que buscar soy yo para protegerlos a ellos, ¿verdad? Wow. Porque ellos están comprometidos. Y créeme que cuando yo voy ahora en el carro y escucho esas palabras, digo, Señor, tú vas conmigo y me lo confirmas cada día más. Así que doy gracias a los pastores y a cada uno de ustedes por sus palabras y sobre todo a esta emisora que siempre me llena de luz y de vida. Gracias a ustedes por esas palabras. Claro que sí. Vamos a más en esta hora. Hola, buenas tardes. Por acá. Buenas tardes. Adelante. Baje por favor el volumen del radio para escucharle mejor. Adelante.
¿Estás en el aire? Completito, el volumen de radio. ¿Me oye mejor? Sí. Adelante. Solamente llamo para pedir sanación, no solo para Puerto Rico, sino para el mundo, y reconciliación con el Señor, Aleluya. porque aún yo no siendo tan buena, Él está conmigo. Sí, créelo hasta las últimas. No hay nada que tú puedas hacer que logre que Dios deje de amarte. Nada. Una vez Dios te ama, Él sigue contigo hasta las últimas consecuencias. Él está ahí contigo, reconciliándose en este momento para traerte al reino una vez más. Qué bueno. Gracias, que Dios les bendiga a todos. Amén. Dios te bendiga mucho y adelante. Bye. Vamos a más en esta hora. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, estamos en el culto del mediodía. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Primero que nada quiero felicitarlos a todos, porque por muchas personas, yo soy Iris Mato, de aquí del condominio Emiliano por la calle Mayagüez. Aquí lo más que vemos son personas mayores. Así es. Ha sido de mucha motivación las palabras que ustedes nos han dado. Quiero oración por una oración mundial. También quiero oración por mis nietos, mis hijos, mis amistades, mis familiares, y espero en el Señor que por ustedes también quiero oraciones para que el Señor nos siga bendiciendo y les siga dando salud y nos sigan dando esa palabra de aliento que nos hace tanta falta a nosotros que somos personas mayores. Amén. Muchas bendiciones, Claro que bendiciones, y gracias por todo. Dios me los bendiga mucho. Gracias Gloria a a usted Dios. por tantas bendiciones que nos echa. Amén. Y bendiciones a todos los que viven en el condominio. Vamos a estar orando ya mismito por todos ellos. Tenemos 2 reconciliaciones en esta hora del mediodía. Sí, Señor. Mientras el pueblo come, ¿verdad? Está a la mesa en familia, en esta emergencia, todo el mundo en la casa. Nosotros llevando el pan espiritual desde las ondas radiales de Nueva Vida. Vamos a par de llamaditas más. Buenas tardes por acá. Buenas tardes, Dios les bendiga. Amén, adelante. Ajá, el Norma Otero de Vega Alta. Que los quiero felicitar y que Dios los siga bendiciendo, y a Narva, el pastor también, que lo he estado escuchando en internet. Amén. Así que, le pido de verdad oración, es tremenda palabra, me la he gozado. Oración por mis hijos, especialmente por Amaury Pantoja, que es mi hijo mayor, que de verdad que estoy agradecida a Dios porque me ha dado una fortaleza y me está preparando tan fuertemente, y le doy la gloria a Él, porque a pesar de que me he metido en ayuno, en mucha fortaleza que me está dando, Dios sabe Amén. para qué Él me está preparando, pero Él lo sabe, Él tiene propósito, porque el enemigo, uno ayuna más y el enemigo se levanta más poderoso, pero yo le creo a un Dios todopoderoso, que yo sé que Él tiene sus propósitos, y le pido oración por su papá, que Él está con él pasando todos estos procesos, y el papá no tiene conocimiento, ¿verdad? Y le pido mucha oración por él, Mauricio Pantoja y su familia. Te voy a dar una palabra para que la abraces en tu corazón. Sí, El cumplimiento de los propósitos sana los procesos que te tocan vivir. Si estás entendiendo que hay un propósito de Dios envuelto, ese cumplimiento va a sanar el dolor que estás pasando ahora, porque el cumplimiento supera los procesos. Amén. Así que no te aflijas, que vas a quedar mejor de como estabas. Amén. Escuchando al pueblo en esta hora del mediodía, hay alegría, hay contentamiento, hay desahogo, hay petición de oración, Así es. hay conversión. Tenemos 2 reconciliaciones en esta mañana. Qué glorioso. Vamos a una llamadita más, tenemos el cuadro lleno. Yo creo que la gente no se me ponga triste porque su llamada no salga al aire, siempre tengo que decir lo mismo. Y vamos a hacer la oración. Magdiel la va a hacer con toda la fe y con todo el corazón, poniéndose en línea para que sea el Dios del cielo el que conteste esa petición que Amén. usted tiene. Buenas tardes por acá. Hola, buenas tardes. adelante. Hello. Sí, Sí, está. estás en el aire.
Sí, yo estoy hablando desde la Florida. Estoy con mi corazón roto con esa palabra que me ha traído a tantas cosas malas que yo he hecho y que he podido comprender que sí, que tengo perdón, que todo eso ha sido olvidado. Sí. Esa palabra ha sido una palabra de aliento para mí y pido mucha oración porque mi hija se reconcilie con el Señor, que es una joven de 24 años. Va a pasar. Esas son mis oraciones. Claro que sí. Va a pasar. Magdiel, cerramos con una oración que tú nos puedas dirigir. Ya viste el corazón del pueblo. Sí, estamos aquí. Los hermanos pueden seguir escribiéndonos a través de la página y compartiendo este mensaje con otras vidas que estoy seguro que lo van a necesitar. Amén. Ponte en comunión con nosotros. Dice que donde 2 o 3 estén reunidos y convocamos su nombre, allí Él está. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos en esta hora que tu presencia es lo más grande que hay entre nosotros. Que se expanda y se extienda a lo largo y ancho a través de estas ondas radiales. Que alcance cada vida que nos está oyendo. Las vidas que nos llamaron. Las vidas que nos querían llamar y no pudieron. Los que están en los hospitales escuchándonos, los hospicios, en las casas, en los carros, Señor. Algunos que están agarrados al guía llorando porque sintieron que hoy el perdón y la gloria tuya los alcanza para redimirlos y restaurarlos y hacerlos vida nueva. Yo te pido por todas aquellas personas que pidieron por sus hijos. Oh Señor, estira ese cayado tuyo que busca a los pequeños de la manada y extiéndelo hasta las discotecas, hasta las barras, las cunetas, los hospitales psiquiátricos, las calles de la vida y donde estén los nuestros, tráelos hasta el redil, Señor. Que todos los que llamaron puedan ver a sus hijos volviendo a tu casa, volviendo al reino, para que le pongan las vestiduras blancas y el nuevo calzado junto con el anillo. A los que se reconciliaron hoy, escribe sus nombres en el libro de la vida, el libro de la vida del Cordero inmolado desde el principio del mundo, allí donde nadie los va a borrar, y que hoy haya fiesta en el cielo, porque 2 que andaban frente al corral de los cerdos han decidido levantarse y volver a la casa del Padre. Bendice nuestra emisora y permite que siga habiendo palabra y mensaje para nuestro pueblo en medio de la crisis, porque lo mejor que podemos transmitir es palabra de esperanza a un mundo que se pierde. Te doy gloria por este momento y te pido la bendición de Dios para Puerto Rico y para el mundo entero, porque no existe un virus más grande que la presencia de un Dios poderoso. En el nombre de Jesús, todo ha sido puesto en tus manos. Amén, amén y amén. De 1 millón